La historia comienza con un joven siendo llevado rápidamente al hospital, pues este había sufrido un ataque por parte de un grupo de vándalos que asisten a clases. Estos mismos lo golpearon de manera tan cruel, que dejaron a Young al borde de la muerte. Su vida corría grave peligro, pero mientras era atendido por los médicos, la policía se dedicaba a buscar a los bandidos, pero estos estaban preocupados, pues no encontraban a los culpables, y creen que cuando dicha noticia salga a la luz serán responsabilizados por no haber capturado a esos jóvenes, que por poco acaban con la vida de un inocente. Estos como pista tienen que el acto fue cometido por 8 estudiantes, 6 hombres y 2 mujeres. Young, luego de todo el caos que ocurrió, despierta, encontrándose con su tía al lado de él. En ese instante tiene recuerdos de lo que sucedió, lo que hace que entre en un estado de convulsión. La tía pide ayuda, pues su nieto está a punto de fallecer. Rápidamente un médico llega para darle un calmante, pero también le da una buena noticia a la mujer, pues Young, nuestro prota, tenía más de 9 meses en coma. Y que haya despertado es una buena señal. Minutos después Young vuelve a despertar. Ahí su tía en lágrimas decide relatarle todo lo que ha sucedido. Mientras estuvo en coma cuenta cómo sus padres le hicieron frente al hecho. El problema es que a pesar de ir a juicio contra los responsables, dicho caso no avanzaba. Todo esto debido a que los familiares de los bandidos eran gente muy poderosa, que movían los hilos detrás de todos los medios comunicativos, fiscales, judiciales e incluso policiales. Los sujetos simplemente recibieron un castigo por parte de la escuela, una pequeña suspensión de unos días, además de pagar una cierta cantidad de dinero para las medicinas. Los padres de Young no se quedarían así y salieron a las calles a protestar para recolectar firmas, pero como era de esperarse no lograron ser escuchados. Esto provocó la desesperación de la familia, llegando al punto donde su padre roció en su cuerpo benzina, para luego prenderse fuego en medio de la calle. Su esposa grababa lo sucedido y gritaba a todo el mundo la injusticia por la que ellos pasaban. Ahí la mujer, luego de dejar una clara evidencia, decidió quemarse junto a su marido. Esta acción fue la única manera de que el país se enterara de su caso, ya que dicho evento se viralizó rápidamente por las redes sociales. Esto incluso consiguió que los culpables fueran detenidos a 2 años de prisión. Además, el mismo presidente del país fue a visita a Young al hospital mientras dormía. Nuestro prota queda devastado con toda la noticia que le cuenta su tía, y rápidamente el tiempo avanza. 2 años han pasado, y Young vive en la azotea de un edificio, su antiguo hogar. Ahí permanece en una gran soledad, donde solo recibe la visita de su enfermera para un chequeo médico rutinario. La mujer le dice que no debe seguir encerrado y que debe aceptar la nueva oportunidad de vida que éste tiene, pero el prota no dice nada, simplemente le entrega el pago para que ella se vaya. En ese momento vemos que de algún modo Young tiene acceso a las conversaciones de los delincuentes que provocaron todo el caos en su familia. El prota se entera en sus conversaciones que los bandidos lograron burlar las leyes de Estados Unidos. De esa forma pudieron escapar del país para vivir una vida tranquilamente, luego de haber destruido la vida de otra persona. Esto deprime y llena de enojo a nuestro prota, quien al caer en su cama pensando que será de su vida, escucha como algo impacta fuertemente en la azotea de su casa. Young, muerto del miedo, no sabe qué puede ser, ya que piensa que son los bandidos que regresaron una vez más para golpearlo, pero este se arma de valor y decide ver qué sucedió, encontrándose con una enorme espada estilo Claymore clavada en el suelo. Esta cayó del cielo. Él se sorprende del por qué una espada tan enorme se encuentra allí, pero no le presta mucha atención y decide irse a dormir. En la noche, mientras este descansa, puede escuchar como unos tambores se acercan a su habitación. De inmediato comienza a tener visiones de la espada, donde ve a un enorme y joven guerrero empuñarla. Este era el líder de un gran ejército que se enfrentaba a innumerables criaturas. En ese momento escucha un ruido en la azotea, y al revisar es la espada. Esta de manera misteriosa se había prendido en fuego. El prota, lleno de miedo, busca la manera de apagarla, pero esto no se queda ahí, pues todos los días a la misma hora la espada se llena de fuego y los tambores comienzan a sonar. Young piensa que esa espada está maldita, y que lo mejor sería exorcizarla, pero al hacer un ritual, no tuvo ningún efecto, así que solo esperaba la hora en la que ella misma se prendiera fuego, para arrojarle agua. Una noche se molesta de estar haciendo siempre lo mismo, y decide sacar la espada, pero al tener contacto con esta arma, la misma emana una gran cantidad de poder, creando una especie de energía solar que llena al prota. En ese momento muchos recuerdos de otro ser lo invaden, además de sentir mucho dolor en su cuerpo, donde luego de muchos minutos recibiendo tanto poder, termina desmayándose. A la mañana siguiente despierta pensando que era un sueño, pero mira la poderosa arma a su lado. El prota se sorprende ya que tiene conocimientos de poder manejar un arma. Intenta usarla, pero termina fracturándose varios huesos. La enferma, al llegar de visita,
lo encuentra muy lesionado. Este le dice que todo eso ocurrió porque estaba haciendo ejercicio. Pero la chica no le cree ninguna de las palabras que este le dice. En eso el prota escucha una voz en su cabeza, que le dice, el camino al poder es simple, solo balancea y corre con la espada hasta el agotamiento, así que pasan algunos días y vuelve la enfermera a ver cómo se encuentra, notando que sus heridas sanaron rápidamente. Esto le sorprende pues no se explica cómo ocurrió, y le pregunta si acaso se echó alguna medicina, pero el prota no le dice ni una palabra. La hermosa enfermera le dice al prota que tenga cuidado, pues si se vuelve a lesionar en las mismas zonas, podría terminar muy grave. Pero el prota al seguir escuchando dicha voz en su cabeza se llena de motivación para entrenar. Young se pone a pensar que tiene más de 2 años sin bajar de su hogar, así que espera a la noche que todo el mundo duerme, para ponerse a entrenar en las escaleras. Este coloca su espada en la espalda y comienza a correr por las escaleras, donde se cae en más de una ocasión. Sin embargo, este no se rinde, y entrena hasta estar completamente agotado. Mientras pasan los días de entrenamiento, la voz de su cabeza le pregunta cuál es el motivo que lo tenga tan emocionado en entrenar. Este le responde que simplemente se quiere vengar de aquellos matones. Tiempo después la enfermera lo visita, para darle la noticia que el doctor finalizó su informe médico, pues este se encuentra en buen estado para que pueda regresar a la escuela. Young de manera intimidante le dice a la chica que no regresara a la escuela, donde ella nota como Young ha crecido en estatura y que además posee una enorme musculatura. El prota sigue con su entrenamiento, donde la voz le menciona que si este logra balancear la espada 10.000 veces seguidas, podrá conseguir un poder especial, llamado la promesa de la espada, un poder ilimitado y único que solo él podrá usar. Pasan los años y el prota sigue en su casa mirando las noticias, donde se revela que hay un nuevo presidente. Esta información es importante, pues es uno de los padres de los sujetos que atacaron al prota. Él al reformar las leyes, le permite la entrada a todos los chicos que se fueron, donde una vez más los bandidos regresan, con la intención de vengarse de nuestro prota. También se nos revela que faltan 2 integrantes de ese grupo, pues estos se fueron a Japón para reunirse con los Yakuza, y así planear algún ataque contra el prota. Young se entera de la llegada de los mismos por medio de una publicación, donde este solo sonríe y dice que los espera con ansias. Los sujetos, al estar tan apresurados por darle una paliza al prota, contratan a 2 matones, los cuales son enviados al apartamento del prota. Uno de ellos dice que Young es un chico débil, y que no es necesario que vaya más de uno para golpearlo, así que este sujeto decide ir solo a la habitación de Young. El hombre sube las escaleras con lentitud, pues se siente muy confiado de que hará un buen trabajo. El sujeto llega hasta la puerta, en donde ve que la misma se abre por sí sola. El hombre sin apuro entra para cumplir con su trabajo. Las horas pasan y se nos muestra al otro tipo preocupado, pues su compañero se ha tardado demasiado en volver, así que va a ver qué ocurre. Llegando a la puerta recibe un manotazo del prota que lo arrastra hacia adentro. Toda esta situación ocurrió por la noche, ya que al día siguiente los bandidos, al no recibir noticias de los matones, comienzan a llamarlos muy alterados sin saber que al otro lado se encontraban literalmente molidos a golpes. Chang-Su llama a su tío para reclamarle, pues él es el que tiene conexión con esta pandilla de matones. El tío, al enterarse de esto, le ordena al líder de la pandilla que vaya a ver qué es lo que está ocurriendo. Este le hace caso inmediatamente y se dirige hacia el domicilio de nuestro prota. Una vez en el lugar nota que efectivamente sus hombres estuvieron allí pero desaparecieron misteriosamente. Esto le hace saber que algo anda mal y llama a toda la pandilla para que rápidamente vengan a reforzarlo. Solo así es que deciden entrar al edificio y se dirigen en masa hacia la azotea. El líder se queda al último y sube las escaleras lentamente, mientras los demás hacen el trabajo. No obstante, no alcanza ni a llegar cuando ve a uno de sus hombres siendo masacrado, y al voltear su mirada, se encuentra de frente con el prota, quien de inmediato lo recibe con un golpe en la cara. Los vecinos del sector, al escuchar fuertes ruidos, llaman a la policía. Estos llegan y se ponen a investigar pero no encuentran nada sospechoso, hasta que llegan a la azotea topándose de frente con nuestro prota, que nada más al verlo se llevan tremendo susto, y más aún cuando ven que detrás de él estaba apilada toda la banda de pandilleros. Los policías, al notar todo esto, intentan arrestarlo, hasta que se dan cuenta de que se trata de Young, pues el jefe de policías les ordena que se retiren inmediatamente y lo dejen tranquilo, pues tienen miedo a que los periodistas se lancen contra ellos por molestar al chico que años atrás fue noticia nacional. Es así que vemos de nuevo a los vándalos discutiendo porque han pasado 2 días y siguen sin tener noticias de los matones, pero justo ahí reciben una llamada para juntarse con parte del grupo y esta vez planear algo bien organizado, pues cabe destacar que los 2 integrantes que faltaban acababan de llegar desde Japón. Estos eran Jiang, que es como el líder del grupito de acosadores, y Yun es la hija del presidente. Una vez reunidos le piden la ubicación del prota al rubio,
pues ellos también le mandarán a un par de matones que a diferencia de los otros estos son profesionales, pues pertenecen a la mafia de los yakuza. Inmediatamente le entregan la información a estos criminales, a lo que ellos responden que esperen una hora, eso les bastará para acabar con el prota. Esto asombra a los abusadores y también los satisface, por lo que deciden esperar tranquilamente. Los japoneses dirigen al hogar del prota, llegan a su puerta y al ver las manchas de sangre comienzan a hablar entre ellos, mencionando que no deben tomarse esto a la ligera. El grandote le dice que presiente que lo que hay aquí es una bestia salvaje. El otro tipo decide ignorar estas palabras y procede a prepararse para entrar. Sin embargo, este no alcanza ni a tocar la manilla cuando Young ya lo había derrotado. El otro matón al ver esto reacciona inmediatamente y le manda su mejor derechazo al centro de la cara. No obstante, esto ni siquiera logra mover al prota, que brutalmente le manda un golpe estampándolo en el suelo. Es así que otro miembro de los japoneses que estaba con acosadores recibe una llamada, siendo nada más y menos que nuestro prota, quien lo contactó para que escuchase el grito desesperado de su compañero. Además aprovecha a preguntarle en dónde se encuentra, pero el sujeto al tener mucho miedo cuelga de inmediato. El prota ve que el calvo aún está consciente y lo obliga a llevarlo donde se encuentran los demás. A su vez, el otro tipo que está con los acosadores se anticipa a todo esto y les dice al resto que la misión acaba de fracasar, por lo que deben irse de inmediato puesto que si se quedaban ahí correrían un grave peligro. Sin embargo, los vándalos no terminaban de recibir la información bien, cuando oyen un grito desde afuera. Efectivamente se trataba de nuestro muchacho, quien acababa de llegar al edificio. El grupito comienza a entrar en pánico y al ver que hay 3 escaleras que dirigen hacia la salida, deciden separarse de manera. El líder del grupo, la hija del presidente y los japoneses se van por una de las escaleras, mientras que el rubio termina sacándose el premio al toparse con nuestro prota. Mientras los otros logran llegar a la salida junto a los policías que ya habían sido alertados, el rubio se había desmayado, por lo que al despertar nota que tenía sus piernas y manos amarradas. Rápidamente fija su vista en el prota, pero no logra reconocerlo, pero el prota le hace el favor de recordarle, a lo que el rubio no puede creer que aquel muchacho escuálido se haya convertido en esa bestia. A todo esto, los medios de noticias ya se encontraban en el lugar catalogando este hecho como un secuestro, al igual que el grupo especial de policías, quienes le preguntaban al prota su nombre y por qué hacía todo esto. Nuestro muchacho se toma su tiempo en lo que lentamente desenfunda su arma y la apunta hacia el rubio, mientras que a viva voz comienza a relatar que hace 3 años 2 personas en llamas se sacrificaron buscando justicia, y que aquellas personas eran nada más que sus mismísimos padres. Al escuchar este relato de la tragedia, todos los presentes lo identifican de inmediato, y el miedo comienza a invadirlos, puesto, cabe destacar que hasta este punto todos los habitantes del país, incluso los padres de los acosadores, estaban viendo esto en vivo. El mediador de los policías le pregunta desesperadamente que cuál era su demanda y qué es lo que exige, a lo que Young fríamente le dice que no habrá negociación, que todo lo que tiene es un simple anuncio. Es aquí que comienza a nombrar con nombre y apellido a cada uno de los tipos que lo golpearon, y jura que los matará con sus propias manos, al igual que a sus padres, hermanos y hermanas. Pero su discurso no termina ahí, ya que prosigue diciendo que nadie podrá detener su venganza, y que si los policías o el ejército planean cruzarse en su camino no tendrá problemas en acabar con ellos. Ahí el rubio, lleno de lágrimas, trata de convencerlo para que lo deje libre, pero el prota con solo con mirarlo lo hace callar. El prota continúa para concluir su discurso, gritándole a todo el mundo a que presten atención. Allí, alzando su espada, manifiesta que esta es su declaración de guerra, lo que rápidamente de un movimiento acaba ferozmente con el rubio. Young, luego de ejecutar al rubio, todos quedan impresionados. Las fuertes imágenes son captadas por las cámaras, donde la población enloquece al ver tal acto. En ese instante el padre del rubio molesto habla con el presidente, pues recordemos que este viejo es el padre de uno de los sujetos que golpeó al prota. El presidente rápidamente llama a Lee, el comisario de la policía. Este le pregunta si lo que acaban de ver fue realmente verdadero. Lee le dice que lamentablemente el chico ha sido ejecutado en público. El presidente, lleno de ira, le pide que eliminen rápidamente a Young. En ese momento Lee da la orden de disparar, donde todos los francotiradores se ponen en sus posiciones. Esta historia continuará.